En mi caso, ¿cómo nace este acercamiento a lo que es la criminología? Porque recuerdo que cuando tenía unos 12 años, viendo Biography Channel, apareció un documental sobre el caso de Sharon Tate, de la esposa de Roman Polanski, que fue asesinado por la familia Manson. Entonces yo vi ese caso en Biography Channel y me quedé impactado y ahí comencé a siempre ver Biography Channel. ¿En tu caso fue algo parecido? ¿Viste en la televisión un documental y te llamó la atención? En mi caso comenzó viendo CSI. Ah, bien. Y de CSI llegué a Criminal Minds. Criminal Minds es de asesinos en serie. Entonces desde ahí comencé con todo el tema de las series, los asesinos en serie, las investigaciones, los documentales. Y ya ahora que se puso de moda un poco más, de todas maneras, ¿no? Claro, porque en mi caso ahora veo que todas las personas consumen estos documentales de los true crime y todo, pero en mi caso yo ya lo consumía mucho antes que se fuera de moda. Tú también. Claro, Tú también. eres de la vieja escuela, pues yo sí de este ámbito de la criminología. Hay un documental buenísimo que está en Max, que creo que se llama Mentes Siniestras. Sí, también. No sé si que es como que la portada es como un vaso o un lobo así y sale como un cráneo. No sé si lo recuerdas ese documental un poco. He podido como que ver los trailers para intentar verla, pero de por sí todavía no. Hay otro documental que creo que una vez me comentaste de ese, no sé cómo se llama, pero que está en Max, que es también de un asesino en serie que supuestamente en pleno interrogatorio comenzaba a hablar con otras voces. Sí. Y les acompaña con unas imágenes así en dibujos y todo. Y es un documental, no me acuerdo cómo se llama ese documental. Entra como que en introspectiva y comienza a ver todo desde distintos ángulos y es medio también, sí la recuerdo más o menos. Y hablando de casos así, de las series y documentales, por ejemplo, ahora el último que ha salido ha sido la serie, basada en hechos reales de la familia de los hermanos Menéndez. No sé si lo lograste ver. Sí la logré ver. ¿Y qué tal te pareció? De hecho, ya me había sonado porque estuvo en todas las noticias por el tema de que iban a salir, también por el tema legal, de que estaban en juicio porque no tenían las pruebas suficientes como para haber tenido una cadena perpetua o no salir de la cárcel. Y pude ver el documental y la verdad me parece bastante interesante que, bueno, ahí entra como que el tema de atenuante de manera subjetiva, por así decirlo, porque para algunos el delito es delito, pero para otros es como que dependiendo de las leyes de Estados Unidos o de las leyes que apliquen, son personas que vienen constantemente con ciertos temas que llegaron a poder hacer eso, ¿no? Entonces hay como que dos lados. Ahora que tocas el tema de las leyes, por ejemplo, tú como estudiante de Derecho, ¿cómo ves la temática o el conjunto de normas que manejan acá en Perú para este tipo de casos? O sea, de hecho, aquí en Perú no es muy común el tema de asesinos en serie, porque yo al menos tengo la idea de que el tema de asesinos en serie es más por un tema psicológico, psiquiátrico, traumático, y en Perú, si no es casi la mayoría o el 90%, los crímenes son más pasionales o actualmente económicos, por todo el tema de las extorsiones, el contexto actual, ¿no? Igual justo pude investigar. De hecho, en el tema de penal en Perú, el Código Penal lo regula en el artículo 107, que es homicidio simple, y ya un tema de la posibilidad de un asesino en serie sería en el homicidio calificado, que es el artículo 108, en donde entra la alevosía, la ferocidad, la crueldad. Cuando ya ahí pierde la persona, hace algo con el fin de simplemente el desprecio a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, no hay asesinos en series en Perú o podríamos decir que de repente nuestras fuerzas o el ámbito policial no están preparados para manejar este tipo de casos. Aparte de que no están preparados, no es algo tan común que se dé. Pero justo averigüé algunos casos de asesinos en serie. En Perú hay dos que me llamaron la atención o que destacaron. Por ejemplo, tenemos uno que es Pedro Pablo Nakada, que era conocido como el apóstol de la muerte. El apóstol de la muerte, claro. Él, por así un resumen rápido, tuvo 25 muertos porque estaba cumpliendo una misión, por así decir. Que Dios le decía a los pecadores, hay que acabar con los pecadores. Y no ha sido hace mucho, ha sido desde el 2005 más o menos, ¿no? Que poco a poco iba perfeccionando y tenía esa mente el estilo religioso que iba perfeccionando primero con disparos en el tórax, luego ya en la nuca, supuestamente, y según palabras de él, para no sufrir tanto. Claro.
Y, por ejemplo, ese es uno de los casos que puedo encontrar como asesinos en serie, y también el degollador de Oxapampa, Ya. que es del año 2006, 2008, que también, ¿no? Él tenía, por ejemplo, ahí entra el tema que te digo de que un asesino en serie tiene más el tema psiquiátrico, porque él tenía pasado militar y aparte había estado ligado con el terrorismo, entonces eso de cierta manera genera secuelas, ¿no? Y con eso tenía el tema también de, no sé, desprecio. Por ejemplo, en el lema de los datos que pueden tener los asesinos en serie, les cortaba la lengua a las personas porque decían que las almas no podían delatarlo ni siquiera ya muerto. Penable. También tenían como 20 asesinatos, ¿no? Ed Kemper, un asesino en serie de Estados Unidos, no sé si lo has escuchado. Él asesinó a su madre, le cortó la cabeza y le sacó la lengua, ¿no? Y lo tiró al triturador porque, como su madre nunca lo quería escuchar, nunca quería hablar con él, entonces dijo, ¿sabes qué? Le arrancó la lengua y lo tiró al triturador. Y dice que el triturador hizo que rebote la lengua y cayó encima de él. Y él pensó, como que me sigue todavía. Sigue después de... Aún me sigue despreciando, aún me sigue atacando, ¿no? Sí. Entonces, para ver el nivel de psicopatía que manejan los asesinos en serie, ¿no? Pero ha habido varios casos de asesinos en series en Perú, pero yo siento que, por ejemplo, en Estados Unidos el FBI maneja lo que es un perfil de conductas en la cual hacen un estudio, ¿no?, de criminología para detectar quién es un asesino en serie, cuáles son sus patrones de conductas, cómo evitar, cómo prevenir, cómo capturarlos, ¿no? Comenzaron ellos en los 70s y en la serie de Mindhunter, que está en Netflix, ahí se ve cómo inician estos dos agentes, que en la vida real fue John Douglas y Robert Ressler, ¿no? Y comenzaron a entrevistar asesinos en series como Ted Bundy, Joe Gacy, Ed Kemper, para saber cómo pensaban ellos, ¿no? Sí. Y con eso como que hicieron un manual. Siento que en Perú estamos ahorita como Estados Unidos en los 70. O sea, acá no existe ningún manual. Acá, no sé, ¿cómo lo maneja? No sé si sabrás o no, si el policía lo detiene al homicida, lo interroga, ¿cómo hacen? O sea, bueno, ahorita hay modificaciones con respecto a la flagrancia, pero entiendo ya si va a haber un tema de asesino en serie, son varias sospechas de distintos momentos, ¿no? Porque en términos legales, para que se considere un asesino en serie, tiene que tener más de 3 asesinatos en momentos y situaciones distintas bajo un mismo patrón. Entonces, teniendo esa idea, tendrían que tener previamente, ¿no? Y por eso yo creo que es el similar de que estamos como Estados Unidos en los 70, que si bien hemos tenido uno que otro caso, no es algo que se vea tan común, entonces no se han necesitado, por así decirlo, desarrollar un escuadrón o una sección de inteligencia para netamente eso. Claro, o sea, al decir el mismo patrón es que, por ejemplo, si asesina con arma blanca, todos los asesinatos que hace que sea con arma blanca. Claro. Pero, o sea, puede ir perfeccionándolo de acuerdo a cómo va haciendo el historial, por así decirlo, pero siempre en base a, ¿no? Lo hago, no sé, con un patrón de víctimas que sea en distintos tiempos, no que en un día mate a 3 personas porque estuvo en la misma situación. claro. Tiene que haber un periodo de distancia. Porque en Estados Unidos ha habido casos como BTK, otros asesinos que de repente practicaban algunos con arma blanca, otros con asfixiándoles, porque el asesino en serie lo que le gusta es poder verlos y ellos sentían el control que tienen bajo su poder la vida de esa persona, ¿no? Claro. Por eso cuando los asesinan normalmente algunos los asfixian todos mirándola a los ojos porque ellos deciden si viven o no viven, ¿no? Sí. Y otros que generan ya desmembrar los cuerpos, lo primero que hacen algunos asesinos en serie es desmembrar primero la cabeza, ¿no? Porque no quieren que les esté observando, ¿no? Entonces Claro. retiran la cabeza, lo ponen a un costado y luego cortan las demás partes, ¿no? Suena horroroso, pero esa es la mentalidad que tienen estos psicópatas, ¿no? Pero acá en Perú, ¿cómo sería? O sea, si tiene estos patrones de asesinar con asfixia, con arma blanca o con una pistola, si alguien atrapan así, ¿no lo pueden considerar como un asesino en serie? Lo que pasa es que no está tipificado como por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que calza, está calzando dentro de homicidio calificado, que es cuando vendría a ser con gran crueldad, que es tener desprecio por la vida, con alevosía, que es saber que vas a matar a la persona porque esa persona no hay manera que se lo vea venir. Entonces tienes una ventaja por esa persona. Y también alevosía, ventaja, eso es lo que agrava, ¿no? Pero inclusive siendo homicidio calificado en el Código Penal es un delito que se condena con de 15 a más años. Entonces, dependiendo la situación, en el Código Penal o los jueces
cogen el caso o cómo se desarrolle y lo examinan uno a uno y en base a cómo se dio pueden aumentar la pena, dar más años o quizá una perpetua si se suman varios delitos dentro del fin principal.